En el nombre de Jesús ahora venimos, Señor. Apodérate de este lugar, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a expresar las verdades de tu palabra. Glorifícate en cada uno de nosotros. En Jesucristo. Amén. Hoy hemos sido expuestos a las verdades del Evangelio. Y siempre causa un tremendo impacto en nuestras vidas cada vez que de alguna manera visualizamos el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble todo lo que Él sufrió con tal que nosotros los creyentes escapemos de la condenación, tengamos vida eterna y seamos aceptados en el cielo. La fe es un factor muy importante para aceptar y creer el Evangelio. Hubo gente que fueron testigos de primera mano de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos no solo estuvieron allí en el Calvario, sino también experimentaron el glorioso evento de la resurrección. El Señor apareció en varias ocasiones. Dice la palabra, hasta compartió alimentos con ellos. En una ocasión que Él apareció, Tomás no estaba presente. Dice que estaban todos los discípulos reunidos en el aposento alto. El día domingo cuando Jesús mismo resucitó, y allí se les apareció. Pero Tomás no estaba. Y eso me deja saber a mí las grandes bendiciones que se pierden aquellos que se dejan de congregar. Porque cuando la iglesia se congrega, Jesús está ahí presente en medio de nosotros. Y de seguro que Él está aquí ahora entre nosotros y Él está para bendecirnos. Así que Tomás, por no estar ahí, cuando Jesús se les apareció, vinieron los discípulos y le contaron. Miren cómo Él se expresó. Vengan conmigo a Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 25. Juan capítulo 20, versículo 25. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, miren para que ustedes vean cómo se expresó Tomás. Le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice ahí? No creeré. Dice para que ustedes vean la importancia de lo que es la fe. O sea, 8 días después, a la semana, volvió Jesús a aparecerse en el aposento alto, pero esta vez Tomás sí estaba ahí con ellos. Y mire lo que entonces el Señor le dijo a Tomás. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Fíjate, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y fíjense ahora cómo Él se refiere a nosotros, que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué importante es la fe. Creer aunque no hemos visto. Nosotros no estuvimos allí hace 2000 años cuando esto sucedió, pero lo creemos porque es la palabra de Dios y ese es el Evangelio. Precisamente el Evangelio es anunciado a través de las 2 ordenanzas. Cristo instituyó 2 ordenanzas ceremoniales y las encomendó a la iglesia, a todo su pueblo para su observancia. ¿Ustedes saben cuáles son estas 2 ordenanzas? El bautismo y la Santa Cena. Estas ordenanzas deben de ser practicadas por la iglesia, porque son representaciones gráficas de los hechos fundamentales del Evangelio. Si usted quiere conocer el Evangelio es siempre muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Hoy los jóvenes han presentado un cuadro vivo del Evangelio. Hermanas, al principio del servicio, han dado un testimonio público de fe
y de obediencia bajando a las aguas bautismales, mostrándonos gráficamente lo que es el Evangelio. Y hoy también estaremos participando de la Santa Cena. Pero vamos a aprender, y les prometo que voy a ser bien específico y bien rápido, algunos pormenores importantes de estas dos ceremonias. Primero, el bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? Quiero primero aclarar que el bautismo no salva, ni tampoco ayuda a la salvación. El bautismo no remite pecados, no transmite gracia, ni nos hace mejores personas. Ahora, todas estas cosas mencionadas son bien importantes, así que vale la pena aclararlas. Primeramente, la verdadera salvación, la manera en que uno puede salvar el alma, ¿okay?, es a través de la fe, creyendo en Cristo como Señor y Salvador, recibiendo por gracia de Dios ese regalo de vida eterna que Dios nos está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la manera de salvarnos, no a través del bautismo, pero creyendo en todo eso que ustedes vieron hoy, creyendo que Cristo estaba haciendo un sacrificio sustituto por tal de salvarnos de nuestros pecados. Segundo, la gracia no la transmite el bautismo, sino la transmite directamente el Dios mismo al hombre. ¿Qué se entiende por gracia? ¿Usted conoce el concepto de esta palabra? Gracia es un favor inmerecido. Quiere decir que estamos recibiendo inmerecidamente el amor de Dios. El amor con que Él nos salva, nos justifica, nos transforma, nos recibe y nos favorece aquí en la tierra. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer el recibir absolutamente ningún favor de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por su gracia. Así que creer en el Evangelio es lo que nos salva. La gracia quien la transmite es Dios. Y lo que remite, o sea que esa palabra significa quita el pecado, no es el bautismo, sino es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Quien nos hace mejores personas es el Espíritu Santo, porque nos regenera y nos santifica. Y hermanos, el agua, lo cual en el tiempo del Antiguo Testamento era un requisito para acercarse a Dios, ahora no lo es. Nuestro acceso a Dios es a través de Jesucristo. Para lo que es bueno el agua es para bañarnos. Y después, oler bonito. Para eso es bueno el agua. Pero fíjense todas estas ideas del bautismo, que ni salva, ni transmite gracia, ni remite pecado, ni nos hace mejores personas, ni es un requisito para acercarnos a Dios. Entonces, si el bautismo nos salva, ¿por qué hay que bautizarse? Aunque el bautismo no salva ni es una condición para la salvación, simboliza una salvación que hemos recibido por la fe en Cristo. Ya hemos visto cómo en Romanos capítulo 6, los versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo nos habla de la relación que hay entre nuestra fe, el pecado y el bautismo. Y más bien está exponiendo el significado de este acto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, el hecho de haber sido salvos por gracia. ¿Quiere decir que entonces ya eso es una licencia para seguir pecando? No, absolutamente no. Él dice aquí, Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y esta es la relación que hay. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque es lo que está representando o significando el bautismo. Por eso lo hacemos por inmersión.
para que las aguas cubran completamente el cuerpo. Siempre dicen por ahí que por eso es que entre las iglesias cristianas a veces todavía hay problemas, quizás de chismes y cosas así, porque todo el mundo se bautiza con la boca cerrada. La lengua queda sin bautizarse. Pero el bautismo, hermanos, está representando una muerte simbólica y una resurrección simbólica. Y está simbolizando nuestra unión con Cristo. Por eso es que el bautismo retrata el Evangelio. Cristo murió por mí, yo muero al pecado. Cristo resucitó, Él me dio vida, ahora yo vivo para agradarle a Él. Quiere decir que para salvarnos no hay que bautizarse. ¿Escuchó eso? Para salvarnos no hay que bautizarse, pero para bautizarse hay que salvarse. ¿Okay? Aparentan las palabras similares, pero el significado es abismal. El que se bautiza debe de ser un creyente consciente que es un seguidor de Jesucristo. Es por eso que nosotros tampoco practicamos el bautismo de infantes. Y esta es nuestra posición. No, los infantes son pecadores. Todos nacemos en pecados. Por eso es que ellos necesitan también la gracia de Cristo. Son salvos por gracia. No se merecen el cielo. Todos somos pecadores. Pero por su estado de inocencia, a su condición de pecadores, de ellos, dice Cristo, es el reino de los cielos. Así que si usted todavía es un niño, no sabe absolutamente nada que sea malo, ¿verdad? Todo para usted está bien, que usted no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Es salvo por la gracia del Señor. Pero si usted ya sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, y su conciencia ya le está dictando a usted que es un pecador, usted necesita urgentemente a Cristo como su Señor y Salvador. No se vaya de este mundo sin Cristo como su Señor y su Salvador. Porque si se va sin Cristo, le espera la condenación eterna. Nosotros tampoco por eso nos bautizamos en lugar de otros. No podemos bautizarnos en lugar de otros. Si fuera así, yo me hubiera bautizado por toda mi familia. Y ellos no tuvieran problemas con la salvación. Pero esto no es un paquete familiar. Esto es una relación muy personal con Cristo. Y por eso es que el que se bautiza es un creyente que primero ha creído en el Evangelio para salvación y entonces entiende que le debe a su Señor obediencia. ¿Por qué debe el creyente bautizarse? Voy a exponer varias razones rápidamente. Número 1, tan simple como esto, y si se olvida de todas las demás, de esta no se olvide. ¿Por qué el creyente debe de bautizarse? Porque la palabra lo dice. Y Jesús lo ordena. Punto. Aunque no digamos otras razones, basta con esta para que el creyente proceda a bautizarse. Número 1, porque Jesús lo ordena y lo dice la palabra en Marcos 16:16 y Hechos 2:38. Jesucristo mismo es nuestro máximo ejemplo. Él siendo Dios y justo, Él se sometió al bautismo para cumplir con toda justicia. Número 2, para simbolizar exteriormente lo que ha ocurrido en el interior de la persona. Esa es la segunda razón. La tercera, para identificarse con la iglesia, para dar un testimonio público de su fe en Cristo. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así sin temor y sin vergüenza, yo doy un testimonio de que soy un discípulo de Cristo. Cuarto, para propia satisfacción, porque la obediencia da cierto sentir de satisfacción en el creyente. Y quinto, el bautismo nos abre la puerta a la membresía de una congregación, de la cual yo puedo participar ya libremente en la Santa Comunión y puedo también ejercer mis dones y mis talentos para la obra del Señor. Así que fíjense cuántas razones para uno proceder a bautizarse si es creyente.
La otra ordenanza ceremonial instituida fue la Cena del Señor. Jesús la instituyó la noche que Él celebró la Pascua con sus discípulos. Desde entonces Cristo es nuestra Pascua. Y hay muchas preguntas relacionadas a la Santa Cena. ¿Por qué es tan importante en nuestros cultos? Nosotros la celebramos cada último domingo de mes. Nos congregamos y nos sentamos a la mesa del Señor. ¿Por qué es tan importante? De nuevo, tiene también un significado simbólico del Evangelio. ¿Por qué? Porque el pan representa el cuerpo de Cristo quebrantado y el vino su sangre derramada por la remisión de pecados. A través de la Santa Cena, el Señor nos llama a una comunión que es santa, porque es una comunión con Cristo y con los demás hermanos en la fe. Quiere decir que las dos ordenanzas dejadas por nuestro Señor están adaptadas para anunciar los hechos fundamentales del Evangelio, que son muerte, sepultura y resurrección. ¿Quiénes participan de ellas? Los creyentes que mantienen vivo el Evangelio en sus corazones y en sus mentes. Las observamos porque fueron practicadas en el Nuevo Testamento. Cada vez que las practicamos, predicamos a Jesucristo. Y cuando nos sometemos tanto a una como a la otra, damos testimonio del poder transformador del Espíritu Santo. Nuestro objetivo, hermanos, al bautizarnos, es simplemente cumplir con esta ordenanza de nuestro Señor, dando testimonio que uno es un creyente en el Evangelio. ¿Okay? Y participamos de la Santa Cena, que representa una comunión con Cristo, y así lo dejó instituido el Señor. Cuando nos sentamos a beber y a comer estos elementos, recordamos la muerte de Cristo, anunciamos su venida. ¿Y por qué Pablo llama a un autoexamen a los que participan de ellas? Porque para una santa comunión hay que tener una buena salud espiritual. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, invitamos a aquellos que han sido bautizados como creyentes en Cristo por inmersión. Yo espero que al explicar el significado del bautismo, usted entienda a qué bautismo yo me estoy refiriendo. ¿Fue usted bautizado como un seguidor de Cristo por una decisión suya propia de haber creído en el Evangelio y de seguir a Cristo? ¿Es ese el bautismo al cual usted se sometió? Muy diferente someternos a bautizarnos a que nos obliguen a bautizarnos. Una gran diferencia. ¿Okay? Si usted es un creyente, usted puede ser bautizado, usted puede sentarse a la mesa del Señor. Y usted pregunta, ¿por qué no me puedo sentar? Bueno, en primer lugar, el pan es tan pequeñito y la copa es tan poquito que si usted tiene un hueco en la muela, ahí se le quedó. No es para saciar nuestra hambre, ¿okay? Porque estos son elementos simbólicos, ¿okay? Pero si el Evangelio no tiene significado para usted, ¿para qué usted se va a sentar a comer el pan y la mesa y el vino? Es ilógico. Si esto no le dice nada, no tiene ninguna significancia en su vida como creyente, ¿para qué va a participar? Pero bueno, sí, para mí sí es importante. Y si es importante las ordenanzas, ¿por qué no te has bautizado? ¿Por qué no te has bautizado? Entiende, aunque eres creyente, ¿cómo vas a participar de una comunión si aún no has obedecido en la ordenanza del Señor de bautizarse? Si el bautismo fuera una opción, entonces nosotros estaríamos locos al estar diciendo estas cosas. Estaríamos reprimiendo los que participan de la cena. Pero es que es una orden. Usted entiende la palabra orden. Las órdenes no se discuten. Las órdenes no se analizan. Cuando a un mayor que usted le da una orden, esto es bueno también para los hijos, usted las cumple, punto, las cumple.
Y el Señor dice en su palabra, cree en el Evangelio y bautícete. Arrepiéntete de tus pecados y bautícete. Es un mandato, una ordenanza. Entonces, si tú no has obedecido al Señor en esto, ¿cómo vas a tener comunión con Él? ¿Okay? Quiere decir que en esto no es que estamos haciendo acepción de personas y exclusivistas. Lo que estamos diciéndoles es, número uno, cree el Evangelio para tu propio bien, para la salvación de tu alma. Acepta el sacrificio de Cristo en tu lugar, para que puedas tener vida eterna, para que tus pecados sean perdonados, para que puedas estar reconciliado con Dios. Luego que hayas creído en el Evangelio y des esta profesión de fe, bautícete. Punto. Como hicieron las hermanas en esta tarde. Y luego que estés bautizado, siéntate a tener santa comunión con Cristo y con los demás hermanos en la fe.